El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. Estas palabras resuenan con una verdad profunda en nuestros tiempos, especialmente cuando observamos a tantos jóvenes varados en las orillas de la adolescencia, incapaces de zarpar hacia las aguas abiertas de la madurez. Marie-Louise von Franz, una brillante analista junguiana nacida en Múnich, dedicó gran parte de su carrera a estudiar un fenómeno que comenzó a intensificarse durante la segunda mitad del siglo pasado. Lo que descubrió fue inquietante. Una generación entera de personas que, a pesar de haber cumplido 25, 30 o incluso 40 años, permanecían atrapadas en patrones psicológicos propios de la adolescencia. Sus cuerpos habían madurado, pero algo fundamental en su desarrollo interno se había estancado, como si un reloj invisible hubiera dejado de funcionar en el momento exacto en que debían dar el salto hacia la verdadera adultez. La preocupación de von Franz no era simplemente académica. Ella percibía que este estancamiento no era un problema aislado de unos pocos individuos, sino el síntoma de algo mucho más profundo que estaba ocurriendo en la estructura misma de la sociedad occidental. En 1959, decidió abordar este tema frontalmente y ofreció una serie de conferencias que posteriormente se convertirían en un texto fundamental para comprender la psicología del hombre contemporáneo. El título de su trabajo hacía referencia al puer aeternus, una expresión latina que literalmente significa niño eterno. Este término no era nuevo. Había sido utilizado en la mitología antigua para describir a ciertas divinidades juveniles que permanecían perpetuamente jóvenes, nunca envejeciendo, nunca transformándose. Pero Carl Gustav Jung, el maestro de von Franz y uno de los gigantes del psicoanálisis, había tomado prestado este concepto mitológico y lo había trasladado al ámbito de la psicología profunda para describir un tipo específico de personalidad. El puer aeternus junguiano es ese individuo que se niega a crecer, que evita sistemáticamente las responsabilidades de la vida adulta, que permanece anclado en fantasías de grandeza mientras su vida real transcurre sin dirección ni propósito. Es el Peter Pan de la psique moderna, fascinante y trágico a la vez. Von Franz lo definió con precisión quirúrgica. Es aquella persona que permanece demasiado tiempo inmersa en la psicología propia de un joven de 19 o 20 años, manteniendo las características que serían normales a esa edad mucho más allá del momento en que deberían haber evolucionado. Y lo más preocupante de su análisis fue que esta condición venía frecuentemente acompañada de una dependencia patológica hacia la figura materna, una atadura invisible pero poderosísima que impedía cualquier movimiento real hacia la autonomía. Las predicciones de von Franz resultaron ser proféticas. Décadas después de sus conferencias, el problema del puer aeternus no solo no había desaparecido, sino que se había multiplicado exponencialmente, convirtiéndose en lo que muchos consideran la neurosis definitoria de nuestra era. Basta con mirar las estadísticas actuales para comprender la magnitud del fenómeno. En el mundo occidental, particularmente entre la población masculina, observamos una generación completa de jóvenes que enfrenta dificultades severas en prácticamente todas las áreas de la vida. Las tasas de fracaso académico han aumentado. La capacidad de establecer relaciones significativas ha disminuido. El sentido de propósito espiritual se ha evaporado. La estabilidad económica parece un sueño inalcanzable. Y la madurez sexual y emocional brilla por su ausencia. Muchos de estos jóvenes permanecen viviendo en la casa familiar hasta los 28 o 35 años, no por circunstancias económicas adversas necesariamente, sino porque el útero materno, transformado ahora en el hogar de la infancia, les resulta infinitamente más cómodo que el frío y exigente mundo exterior. En lugar de aventurarse a construir algo propio, algo que tenga su sello personal y requiera esfuerzo sostenido, estos jóvenes adultos encuentran refugio en los mundos virtuales que la tecnología moderna ofrece con abundancia. La pornografía se convierte en sustituto de la intimidad real. Los videojuegos reemplazan los desafíos genuinos de la vida. Y las redes sociales ofrecen una ilusión de conexión que nunca penetra más allá de la superficie. Estos no son más que pasatiempos pasivos, formas de anestesiar el dolor existencial que proviene de una vida sin dirección, sin norte, sin la brújula interna que solo se desarrolla cuando un hombre asume verdaderamente su lugar en el mundo. El placer momentáneo se convierte en el único objetivo, no porque estos jóvenes sean inherentemente hedonistas, sino porque el sufrimiento de vivir sin propósito resulta insoportable y necesita ser constantemente aliviado. Dado el alcance masivo de este fenómeno, no resulta exagerado afirmar que estamos ante la crisis psicológica más importante de nuestra época. El objetivo de lo que vas a escuchar no es simplemente describir el problema, sino ofrecer un antídoto real, práctico y profundo para aquellos que reconocen en sí mismos los síntomas de esta condición. Para lograr esto necesitamos sumergirnos en un análisis detallado de la psicología del hombre niño,
extrayendo las enseñanzas de gigantes del pensamiento como Carl Jung, Sigmund Freud, la propia von Franz y otros pensadores que han iluminado estos territorios oscuros de la psique humana. Pero no nos quedaremos en la teoría. El conocimiento sin aplicación es estéril. Por eso también ofreceremos orientación práctica y concreta sobre cómo iniciar un camino hacia una vida genuinamente adulta, una vida caracterizada por la responsabilidad consciente, el enriquecimiento continuo, el éxito bien entendido y, sobre todo, la independencia real. Esa libertad interior que no depende de circunstancias externas, sino de la fortaleza del propio carácter. Antes de adentrarnos en la psicología profunda del puera eternus, es absolutamente necesario que comprendamos las condiciones sociales y familiares que han preparado el terreno para esta epidemia psicológica. Y para entender esto, debemos hablar de algo incómodo pero esencial: el complejo materno, y cómo su presencia excesiva en la psique masculina moderna ha atrofiado el proceso natural de maduración que debería ocurrir en la transición de la adolescencia a la vida adulta. Como observó agudamente von Franz, cualquier hombre que tenga un complejo materno no resuelto inevitablemente tendrá que luchar contra la tendencia de convertirse en un eterno niño. Esta lucha no es opcional, es una batalla que debe librarse conscientemente, o de lo contrario, la victoria será de las fuerzas regresivas que buscan mantenerlo en un estado de dependencia perpetua. Para entender la naturaleza del complejo materno, necesitamos retroceder y observar nuestra historia evolutiva desde una perspectiva amplia. A lo largo de millones de años de evolución humana, las madres y los padres han desempeñado funciones radicalmente diferentes en la crianza de los hijos. Esta diferenciación no es un constructo social arbitrario, sino una realidad biológica y psicológica profundamente arraigada. Las madres, por razones tanto físicas como emocionales, siempre han tenido una interacción mucho más intensa y prolongada con sus hijos durante los primeros años de vida. Ellas mantienen un contacto físico constante, son más cariñosas en su expresión, más reconfortantes ante el dolor, más empáticas con las necesidades tanto físicas como emocionales de la criatura. Esta relación de intimidad extrema, esta simbiosis casi total entre madre e hijo durante los primeros años, crea en la psique del niño lo que los psicólogos llaman una marca emocional indeleble, un vínculo psicológico de una fuerza extraordinaria que persiste mucho después de que las circunstancias prácticas que lo justificaban hayan desaparecido. Este vínculo es lo que Jung y sus seguidores denominaron el complejo materno, una constelación de energía psíquica cargada emocionalmente que funciona de manera autónoma, es decir, que escapa al control consciente del ego. Es como un programa que corre en segundo plano en nuestra mente, influyendo en nuestras decisiones, colorando nuestras percepciones y en muchos casos saboteando nuestros intentos de independencia. La experiencia visceral de la madre, con todo su calor, su protección y su amor incondicional, queda internalizada como un complejo que tiene vida propia dentro de la psique. Y aquí está el punto crucial. Este complejo es necesario y saludable en las primeras etapas de la vida, pero debe ser trascendido para que el individuo pueda madurar completamente. Los padres, en contraste, tradicionalmente no han creado este mismo tipo de vínculo de dependencia emocional con sus hijos. Su función ha sido diferente, pero igualmente crucial. El papel del padre a lo largo de la historia humana ha consistido fundamentalmente en tres cosas: proveer recursos materiales para la supervivencia de la familia, ofrecer protección contra amenazas externas y, quizás lo más importante de todo, proporcionar orientación y servir como puente hacia el mundo exterior. Mientras la madre representa el hogar, la seguridad, lo conocido, el padre tradicionalmente ha representado el mundo más allá del hogar, lo desconocido, el desafío, la aventura. Y es precisamente esta función paterna la que resulta absolutamente esencial para el proceso que nos ocupa: ayudar al hijo a liberarse del vínculo de dependencia con la madre y prepararlo para enfrentar el mundo como un adulto independiente, funcional y psicológicamente integrado. A lo largo de prácticamente todas las culturas humanas y en todos los continentes, nuestros antepasados desarrollaron lo que los antropólogos llaman ritos de iniciación o rituales de pasaje. Estos ceremoniales no eran simples tradiciones folclóricas o costumbres pintorescas destinadas al entretenimiento. Eran tecnologías psicológicas sofisticadas diseñadas para facilitar una de las transiciones más difíciles en la vida de cualquier ser humano: el paso de la niñez a la adultez. El objetivo primordial de todos estos rituales, independientemente de la cultura específica que los practicara, era idéntico: separar al joven de su madre, primero físicamente y luego, lo que es aún más importante, psicológicamente. Estos ritos se realizaban típicamente poco después de que el joven alcanzara los 14 o 15 años, justo cuando comenzaba la pubertad y su cuerpo empezaba a transformarse de niño a hombre.
Y hay un detalle absolutamente crucial que debemos señalar. Estos rituales eran organizados y ejecutados exclusivamente por los hombres mayores de la tribu o comunidad. Las mujeres, incluida por supuesto la madre del iniciado, no solo no participaban en estos rituales, sino que estaban explícitamente prohibidas de observarlos o interferir en ellos de cualquier manera. Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones que dedicó décadas al estudio comparativo de estas prácticas, describió en su obra fundamental sobre ritos y símbolos de iniciación la estructura típica de estos ceremoniales con un detalle fascinante. El proceso generalmente comenzaba de forma dramática y hasta violenta. En medio de la noche más oscura, cuando toda la aldea dormía, los ancianos de la tribu llegaban a la casa del joven. Estos hombres mayores venían disfrazados, pintados o enmascarados como dioses, demonios o espíritus ancestrales, figuras que infundían terror en el corazón del muchacho. Sin previo aviso, sin preparación, estos hombres arrancaban literalmente al joven de su cama, de su habitación, del último reducto de su infancia. Este momento representaba una ruptura radical, un corte definitivo. Era la última vez que el muchacho vería a su madre como hijo, la última noche que dormiría en la seguridad del hogar materno. En algunos casos, esta separación duraba semanas, en otros, meses enteros. El simbolismo era claro y brutal. No hay retorno posible a la infancia. Lo que seguía a continuación era igualmente impactante. Los ancianos conducían al aterrorizado joven lejos de la aldea, hacia lugares salvajes y desconocidos. Lo llevaban a una caverna profunda en las montañas, o lo enterraban vivo en la tierra durante horas, o lo sumergían en una oscuridad total, ya fuera literal o simbólica. Esta etapa del ritual representaba la muerte, pero no una muerte física sino simbólica, la muerte de la infancia, el fin del paraíso de la irresponsabilidad, el último adiós a los días en que otros cuidaban de ti y resolvían todos tus problemas. El mensaje que se transmitía al joven era inequívoco y no dejaba espacio para la ambigüedad. Tu niñez ha terminado para siempre. No puedes regresar a lo que fuiste. El camino de vuelta está cerrado. Solo queda avanzar hacia adelante. La intensidad traumática de esta experiencia garantizaba que el mensaje penetrara profundamente en la psique del joven, más allá de la comprensión intelectual, hasta el nivel visceral donde realmente se producen las transformaciones psicológicas duraderas. Después de esta muerte simbólica venía el renacimiento, igualmente cargado de simbolismo y significado. Se realizaba una ceremonia en la que el joven era declarado muerto como niño y nacido de nuevo como adulto. Este segundo nacimiento marcaba su transformación en un miembro pleno de la comunidad de hombres adultos. Pero el ritual no terminaba ahí. Los ancianos entonces procedían a instruir al joven en los secretos, conocimientos y responsabilidades propias de los hombres de la tribu. Le enseñaban habilidades prácticas de supervivencia, sí, pero también le transmitían la sabiduría acumulada de generaciones, los valores de la comunidad, las historias sagradas que daban sentido a la existencia. Finalmente, en muchas culturas, el joven era enviado solo al desierto, al bosque o a las montañas, donde debía pasar semanas o incluso meses luchando por su supervivencia, dependiendo únicamente de sí mismo, de lo que había aprendido y de su propia capacidad de adaptación y resiliencia. Cuando finalmente regresaba a la aldea, el joven era recibido con celebración y honor. Ya no era más un niño, era un hombre, un adulto completo con derechos y responsabilidades dentro de la comunidad. Y aquí está el punto esencial. Después de pasar por este proceso de iniciación, se esperaba que el joven hubiera superado completamente su dependencia psicológica de la madre. La inmadurez ya no era aceptable, la dependencia ya no era tolerada. El complejo materno, ese vínculo emocional tan poderoso que se había formado durante la infancia, debía quedar trascendido, integrado, pero ya no dominante en la psique del nuevo adulto. La intensidad casi violenta de estos procesos de iniciación nos revela algo profundo. Nuestros ancestros comprendían perfectamente que separar a un joven de su madre no era algo que ocurriera naturalmente o por sí solo. Era una tarea monumental que requería intervención deliberada, esfuerzo consciente y a menudo medidas drásticas. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestra sociedad moderna? Los ritos de iniciación han desaparecido casi por completo. No existen ya esos ancianos sabios que arrancan al joven de su hogar. No hay muerte simbólica de la infancia. No hay renacimiento ceremonial como adulto. No hay periodo en el desierto donde el joven debe demostrar su capacidad de supervivencia independiente. Todo eso ha sido eliminado, considerado primitivo, innecesario, incluso bárbaro por nuestra civilización ilustrada. Pero la necesidad psicológica profunda que esos rituales satisfacían no ha desaparecido. Sigue ahí, tan urgente como siempre. En ausencia de estos ritos culturales colectivos, la responsabilidad de iniciar al joven en la adultez recae completamente sobre los hombros del padre individual. Es el padre ahora quien debe cumplir la función que antes desempeñaban los ancianos de la tribu,
guiar a su hijo a través de la difícil transición hacia la madurez, ayudarlo a romper el vínculo de dependencia con la madre, mostrarle que hay un mundo más allá del hogar que vale la pena explorar y conquistar. Pero aquí encontramos un problema devastador que está en el corazón de la crisis del puer aeternus. La gran mayoría de los padres en nuestra sociedad moderna son completamente incapaces de proporcionar esta iniciación a sus hijos, y no pueden hacerlo porque ellos mismos nunca fueron iniciados adecuadamente. Ellos mismos permanecen en muchos sentidos como pueri aeterni atrapados en cuerpos envejecidos. Para poder guiar a un hijo hacia la verdadera adultez, el padre debe primero él mismo ser un hombre completo, maduro, integrado. Debe ser fuerte no solo físicamente, sino psicológicamente. Debe haber alcanzado un grado real de independencia emocional. Debe estar presente no solo físicamente, sino emocionalmente en la vida de su hijo. Más importante aún, debe ser capaz de demostrar con su propio ejemplo que existe algo en este mundo por lo cual vale la pena luchar. Algo que da sentido y propósito a la existencia más allá del mero placer o la comodidad. Esta última parte es absolutamente crucial y a menudo se pasa por alto. No puedes convencer a un joven de que abandone las comodidades de la infancia. No puedes persuadirlo de que renuncie a la seguridad del hogar materno y se aventure hacia lo desconocido, a menos que estés profundamente convencido de que hay algo valioso esperándolo allá afuera. Si el padre mismo está perdido, si vive sin propósito, si arrastra una existencia gris y sin significado, ¿cómo puede inspirar a su hijo a embarcarse en la aventura de convertirse en hombre? Los hijos necesitan ver a sus padres actuando en el mundo real. Necesitan observar cómo se comportan frente a los desafíos, cómo trabajan con disciplina y dedicación, cómo se recuperan cuando la vida los golpea, cómo mantienen su integridad bajo presión. Necesitan esa modelación externa de la masculinidad madura. Necesitan esa afirmación directa de que ellos también poseen esa fuerza, esa capacidad, ese potencial latente esperando ser activado. Las estadísticas sobre este tema son absolutamente escalofriantes. El terapeuta junguiano James Hollis, en su libro fundamental sobre la psicología masculina, cita un extenso estudio realizado entre hombres norteamericanos donde se les preguntaba sobre su relación con sus padres durante la juventud. Los resultados fueron devastadores. Solamente un 18% de los hombres encuestados reportaron haber tenido una relación positiva, cercana y significativa con su padre durante sus años formativos. Piensa en eso por un momento. Solo 18 de cada 100 hombres. El otro 82% creció con padres que estaban ausentes, ya sea física o emocionalmente. Padres que no proporcionaron la guía, el modelo, el apoyo y la iniciación que sus hijos necesitaban desesperadamente. Reflexionando sobre esta estadística aterradora, Hollis escribió algo que merece ser meditado profundamente. Si esta sorprendente estadística se acerca, aunque sea remotamente, a la verdad, entonces algo grande y trágico ha ocurrido con uno de los equilibrios críticos de la naturaleza. Y tiene razón. Estamos presenciando un colapso masivo de una función esencial de la civilización humana, la transmisión de la madurez masculina de una generación a la siguiente. No debería sorprendernos entonces que el problema del hombre niño ocupe un lugar tan prominente y devastador en nuestra era. Es la consecuencia lógica e inevitable de esta ruptura generacional. Pero espera, porque la situación se vuelve aún más complicada. Los efectos de un padre ausente no se limitan solo al hijo. También impactan profundamente a la madre y transforman la dinámica familiar de maneras que agravan exponencialmente el problema. Cuando el padre está ausente o es emocionalmente indisponible, se crea una tormenta perfecta de fuerzas psicológicas destructivas. En primer lugar, la madre naturalmente tiende a volverse más presente, más involucrada, más absorbente en la crianza del hijo, intentando inconscientemente compensar la ausencia de la figura masculina. Esto ya de por sí sería problemático, pero hay algo aún más insidioso ocurriendo. El fracaso del padre en proporcionar amor, apoyo emocional y compañía a su esposa crea en ella lo que podríamos llamar un hambre emocional, un vacío afectivo que clama por ser llenado. ¿Y dónde busca ella llenar ese vacío? En la relación con su hijo. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Si hasta este punto lo que estás escuchando está resonando contigo, si estás reconociendo patrones en tu propia vida o en la de personas cercanas, si sientes que esta información está iluminando aspectos de tu psicología que antes permanecían en la sombra, entonces dame una señal. No te estoy pidiendo que simplemente presiones un botón y sigas adelante como si nada. Te estoy invitando a hacer una pausa y preguntarte, ¿en qué etapa de este proceso me encuentro yo? ¿Soy todavía el puer aeternus atrapado en la dependencia o he comenzado ya mi propio rito de iniciación hacia la verdadera adultez? Y si estás dispuesto a compartir tu respuesta con esta comunidad, si te atreves a ser vulnerable y auténtico, escribe en los comentarios una sola palabra que describa dónde te encuentras en este momento de tu vida, atrapado, transitando o libre.
Esa simple palabra nos ayudará a todos a comprender que no estamos solos en esta lucha. Y si este contenido te está proporcionando valor real, si sientes que está tocando algo verdadero en tu interior, entonces ayúdame a que llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Suscríbete al canal ahora mismo, no como un favor para mí, sino como un compromiso contigo mismo de continuar este viaje de transformación y crecimiento. Esta situación crea lo que los terapeutas junguianos han denominado la madre devoradora, un arquetipo psicológico que aparece en mitologías de todo el mundo, pero que se manifiesta con particular intensidad en la dinámica familiar moderna. La madre devoradora no es necesariamente una mujer maliciosa o cruel. De hecho, frecuentemente es todo lo contrario. Es una madre que ama profundamente a su hijo, que se preocupa genuinamente por su bienestar, que quiere solo lo mejor para él. Pero precisamente porque su propia vida emocional está vacía, porque su relación de pareja está muerta o moribunda, porque ella misma sufre de una soledad existencial profunda, comienza inconscientemente a utilizar a su hijo para satisfacer sus necesidades emocionales no satisfechas. Se vuelve sobreprotectora hasta el punto de la sofocación. Se involucra en cada aspecto de la vida del hijo hasta los detalles más íntimos. Elimina sistemáticamente cualquier fuente de peligro o incomodidad de su camino. Y lo más insidioso de todo, manipula sutilmente las circunstancias para asegurarse de que él continúe dependiendo de ella incluso cuando ya ha alcanzado los 25, los 30 o los 35 años. Esta manipulación raramente es consciente o deliberada. La madre devoradora no se despierta por la mañana pensando, hoy voy a sabotear la independencia de mi hijo. No, ocurre en un nivel mucho más profundo y sutil. Ocurre en las pequeñas decisiones diarias. Cocinarle su comida favorita justo cuando él estaba considerando mudarse. Ofrecerse a lavarle la ropa solo esta vez más, intervenir para resolver un conflicto que él debería aprender a manejar por sí mismo, expresar preocupación excesiva cuando él menciona algún plan que implicaría mayor independencia. Carl Jung observó esta dinámica con su característica penetración psicológica y escribió sobre lo que llamó la conspiración secreta entre madre e hijo, una colusión inconsciente donde ambos cooperan para mantener el statu quo porque ambos obtienen algo de ello. Ella obtiene compañía, propósito y satisfacción emocional. Él obtiene comodidad, seguridad y evasión de las responsabilidades adultas. Jung escribió con notable claridad sobre las consecuencias de esta dinámica. Un muchacho criado de esta manera, que nunca tuvo la oportunidad de aventurarse solo, de sostenerse por sí mismo, de fallar y corregir sus propios errores, de tomar decisiones por sí mismo y vivir con las consecuencias, se convierte en un adulto fundamentalmente incapacitado para manejar y superar los desafíos inevitables de la vida. Y esta incapacidad no es meramente práctica, es existencial, psicológica, espiritual. El hombre que nunca se separó psicológicamente de su madre permanece en un estado de dependencia perpetua, pero como adulto ya no puede depender abiertamente de su madre biológica de la misma manera que lo hacía de niño. Entonces, ¿qué hace? Busca sustitutos maternos por todas partes. En sus relaciones románticas espera que su pareja lo cuide como su madre lo cuidaba. En su trabajo busca jefes o mentores que lo protejan y le digan exactamente qué hacer. En la sociedad espera que el gobierno o alguna institución lo provea y lo proteja de los riesgos de la existencia. El deseo saludable y natural de adaptarse a la realidad, de enfrentar los desafíos de frente, de individualizarse en el sentido junguiano del término, que necesariamente implica experimentar miedo, dolor, conflicto y fracaso, es reemplazado por una necesidad compulsiva de permanecer conectado a la figura materna o sus sustitutos simbólicos. En otras palabras, cuando un joven llega a la edad adulta con un complejo materno no resuelto y dominante en su psique, no buscará desarrollar su independencia real ni evolucionará su conciencia hacia niveles más elevados de madurez. En cambio, será poseído por lo que Jung denominó el espíritu de regresión, una fuerza psíquica poderosa que constantemente lo empuja hacia atrás, hacia el útero, hacia la seguridad de la infancia, hacia la disolución del ego individual en la inconsciencia colectiva. Jung advirtió que este espíritu de regresión nos amenaza con algo terrible, la esclavitud con la madre y la disolución y extinción en el inconsciente. Estas son palabras fuertes, casi alarmistas, pero Jung no era dado a la exageración. Él entendía que el proceso de individuación, el desarrollo de una personalidad madura e integrada, requiere separación, diferenciación, el coraje de pararse solo incluso cuando eso significa experimentar la ansiedad de la libertad. El puera eternus vive en el polo opuesto de esta madurez. Vive en un mundo de fantasía donde todo es posible pero nada es real. Sueña con grandes logros futuros pero evita el trabajo concreto del presente. Imagina versiones idealizadas de sí mismo alcanzando éxitos espectaculares, pero huye de los pequeños pasos prácticos que lo acercarían realmente a esos objetivos.
Esta vida de fantasía no es inocente. Es una defensa psicológica contra las exigencias de la realidad, una forma de evitar el dolor de la autocrítica honesta, el esfuerzo sostenido y la posibilidad siempre presente del fracaso. Von Franz observó que el puera aeternus típicamente muestra ciertos patrones de comportamiento reconocibles. Tiende a cambiar frecuentemente de ocupación o de intereses, siempre en busca de algo nuevo y emocionante, pero sin la paciencia ni la disciplina para dominar realmente algo. Mantiene relaciones superficiales porque el compromiso profundo requiere sacrificio y responsabilidad. Se siente especial, diferente, destinado a algo grande, pero esta sensación de ser especial es precisamente lo que le impide hacer el trabajo ordinario y a menudo tedioso que la grandeza real requiere. Hay una calidad provisional en toda su existencia. Nada es definitivo, todo es temporal. Siempre hay una salida, una escapatoria, una forma de evitar el compromiso total con cualquier cosa o persona. El tratamiento o la transformación del puera aeternus no es sencillo ni rápido. No existe una píldora mágica, un ejercicio de 3 pasos, una técnica infalible que pueda resolver en una semana lo que tomó décadas en formarse. Pero hay un camino, y ese camino comienza necesariamente con el reconocimiento honesto del problema. Mientras el hombre niño continúe negando su condición, racionalizando su dependencia, justificando su falta de compromiso, ningún progreso real es posible. El primer paso es siempre el más difícil. Mirar en el espejo sin parpadear y reconocer, sí, esto soy yo. Yo soy el puera aeternus. He estado huyendo de la adultez. He estado dependiendo de otros. He estado viviendo en fantasías mientras mi vida real se desliza entre mis dedos. Una vez que se ha logrado este reconocimiento inicial, el trabajo real puede comenzar, y ese trabajo tiene varias dimensiones simultáneas. En primer lugar, debe producirse una separación consciente y deliberada de la madre o de las figuras maternas sustitutas. Esto no significa necesariamente cortar todo contacto o comportarse con crueldad. Significa establecer límites psicológicos claros, asumir responsabilidad completa por la propia vida, dejar de buscar aprobación o permiso para las propias decisiones. Significa fundamentalmente interiorizar la función paterna, convertirse en el propio padre, en el propio guía, en el propio iniciador. Si los ancianos de la tribu no van a venir a arrancarte de tu cama, entonces tú mismo debes convertirte en ese anciano sabio que te obliga a salir de la zona de confort. En segundo lugar, debe haber un compromiso serio con algo en el mundo real. Esto es absolutamente crucial y no puede ser evitado o pospuesto indefinidamente. El puera aeternus vive en potencialidad pura, en posibilidad infinita, pero la madurez requiere actualización, requiere elegir un camino específico sabiendo que al hacerlo estás renunciando a otros caminos posibles. Requiere comprometerte con una carrera, con una pareja, con un proyecto, con una visión, y perseverar en ese compromiso incluso cuando la novedad inicial desaparece y lo único que queda es el trabajo duro y a menudo monótono del día a día. Los antiguos alquimistas tenían una frase para esto: solve et coagula, disolver y coagular. Primero debes disolver las identificaciones falsas, las fantasías grandiosas, la sensación de ser especial. Luego debes coagular, solidificarte, convertirte en algo específico y concreto en el mundo. En tercer lugar, debe cultivarse lo que podríamos llamar una relación consciente con el sufrimiento. El puera aeternus dedica enormes cantidades de energía a evitar cualquier forma de dolor o incomodidad, pero el crecimiento psicológico real siempre implica sufrimiento. Implica enfrentar nuestras limitaciones, nuestros fracasos, nuestras sombras. Implica la humillación de descubrir que no somos tan especiales como pensábamos, que nuestros talentos naturales no son suficientes sin disciplina y esfuerzo, que el mundo no nos debe nada. Este sufrimiento no debe ser buscado masoquistamente por sí mismo, pero cuando aparece naturalmente como consecuencia de enfrentar la vida con honestidad, debe ser abrazado como el fuego alquímico que refina y purifica el carácter. Finalmente, y esto es quizás lo más importante, debe desarrollarse lo que los existencialistas llamarían autenticidad, o lo que Jung llamaría individuación, la capacidad de vivir desde tu propio centro, guiado por tus propios valores internos en lugar de por las expectativas externas o por el deseo de aprobación. El puera aeternus vive perpetuamente para la audiencia. Necesita constantemente la validación externa para sentir que su existencia tiene valor. El hombre maduro, en contraste, ha internalizado la fuente de significado. Sabe lo que valora y por qué, y vive en consonancia con esos valores incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no recibe reconocimiento externo. Este proceso de transformación de puera aeternus a hombre maduro no es un evento único, sino un camino que se recorre paso a paso, día a día, decisión a decisión.
Habrá retrocesos, habrá momentos de duda, habrá tentaciones constantes de regresar a la comodidad de la dependencia. Pero cada pequeña victoria, cada momento en que eliges la responsabilidad sobre la evasión, cada vez que enfrentas el miedo en lugar de huir de él, cada compromiso que mantienes, incluso cuando es difícil, te fortalece y te acerca un poco más a la meta de convertirte en un hombre completo, integrado y libre. Has llegado al final de este recorrido por la psicología del Puera Eternus. Y si has escuchado hasta aquí, si no has huido cuando las verdades se volvieron incómodas, si has permanecido presente incluso cuando tal vez reconociste aspectos de ti mismo en esta descripción, entonces ya has dado el primer paso crucial. El mero hecho de que hayas sido capaz de escuchar esta información hasta el final demuestra que hay en ti una parte que quiere crecer, que está lista para la transformación, que tiene el coraje de mirar directamente a lo que antes evitabas ver. Ahora te pido algo desde el corazón. Si este contenido ha removido algo en tu interior, si ha iluminado rincones oscuros de tu psique, si te ha ofrecido aunque sea un destello de comprensión sobre tu propia vida o la vida de alguien que amas, entonces te invito a ser parte de esta comunidad de personas que están comprometidas con el crecimiento real, con la transformación auténtica, con el coraje de convertirse en quienes realmente están destinados a ser. Suscríbete a este canal no como un gesto pasivo, sino como una declaración de intención, como un compromiso contigo mismo de continuar este trabajo interior que es el más importante que jamás emprenderás. Y aquí viene la parte más valiosa. Quiero escucharte. Quiero que compartas tu historia, tu lucha, tu proceso. En los comentarios abajo cuéntanos, ¿dónde te encuentras en tu propio viaje desde la dependencia hacia la verdadera independencia? ¿Qué patrones reconociste en tu propia vida mientras escuchabas esto? ¿Qué es lo más importante que aprendiste o recordaste? ¿Qué insight, qué revelación, qué comprensión te llevas de todo esto? No escribas solo para mí. Escribe para ti mismo y para todos los demás que están transitando este mismo camino. Tu historia, tu vulnerabilidad, tu honestidad pueden ser exactamente lo que otra persona necesita. Escuchar hoy para dar su propio primer paso hacia la transformación. Esta comunidad existe porque hay personas como tú que se atreven a hacer el trabajo interior, que tienen el valor de crecer, que se niegan a permanecer para siempre en la psicología de la adolescencia. Tú perteneces aquí. Tu voz importa. Tu experiencia tiene valor. Compártela con nosotros y juntos construiremos algo que trasciende cualquier video individual. Una comunidad de hombres y mujeres comprometidos con la madurez real, con la responsabilidad consciente, con la valentía de convertirse en quienes están destinados a ser. Te espero en los comentarios y te espero en el próximo contenido donde continuaremos explorando los territorios profundos de la psique humana y los caminos hacia la transformación auténtica.